buenos días a todos y a todas. Agradecemos el poder estar aquí y el compartir estos momentos de educación y que conozcáis nuestra experiencia de Doñets. Doñets es una escuela libre dentro del conglomerado que a nivel mundial hay de escuelas libres o escuelas democráticas, como se suele llamar, fuera de España. Y uno de los eslogans que a lo largo del tiempo, a lo largo de estos 20 años, 19, 20 años, hemos mantenido era este de niños libres, niños felices. Esto de niños libres es libertad para poder pensar, libertad para poder conocer, pero sobre todo en nuestro caso era libertad para poder sentir, para poder emocionarnos. Para nosotros es la emoción, lo básico del crecimiento. Y eso nos lleva a una felicidad. Estábamos comentando antes que justamente hoy es el Día de la República y hay la película esta no sé si la conocéis, La lengua de las mariposas, en que sale Fernán Gómez y en un momento determinado dice que tendríamos que conseguir en un momento determinado un flujo de libertad que traspasara las generaciones. Es decir, si eso es posible, realmente estaremos avanzando en ese camino de la libertad. O sea, es un recuerdo, tanto para la película como para ese Día de la República, que para muchos ha tenido su importancia educativa. Pero, ¿qué es Doñets en concreto? Yo estaba comentando que Doñets es una escuela libre, es un espacio de educación y libertad, pero ese espacio de educación y libertad es más que lo que consideramos estrictamente educativo de forma convencional, en tanto que no es solamente una escuela, es un espacio de crianza y educación, en tanto que la educación ya está en la propia familia, ya está en el momento que unos padres quieren tener un hijo y quieren tener una cobertura, un entorno agradable, un entorno de crecimiento favorable al desarrollo de todas sus potencialidades. Es, por tanto, un sentido amplio educativo y tenemos que contar con ello, no solamente los maestros, sino toda persona que trabaja en educación. Nosotros basamos en lo que decimos la ecología de los sistemas humanos. Es decir, claro, la ecología es algo genérico, es algo que estudia los impactos ambientales, las necesidades a satisfacer por todos los microorganismos. Pero nosotros hablamos de ecología específicamente de los sistemas humanos y cómo potenciar eso en el desarrollo del niño. Hablamos, por tanto, de que tenemos una confianza en que se pueden desarrollar a lo largo del tiempo, a lo largo del espacio-tiempo que somos niños, somos adolescentes o somos mayores, hay unas potencialidades que podemos desarrollar. Podemos desarrollar sobre todo las potencialidades básicas como especie, que esas serían las que necesitaríamos recuperar, las potencialidades básicas como mamífero humano y como ser ecológico. Es decir, este es el sentido al hablar de ecología, al hablar de ecología humana. Y es justamente ese es el sentido de que si realmente podemos sentir lo que somos, si podemos sentir aquello que como especie nos ha dotado la naturaleza, entonces sí que podemos estar en comunicación con todo el cosmos y con toda la Tierra en su conjunto, con todas las demás especies. Quizás seamos la especie en este momento que más disarmonía creamos en las otras especies, pero hay un camino para recuperación y nosotros desde la educación es lo que pretendemos hacer y realizar. ¿Cuál es el papel del educador, del maestro, del padre, el padre y la madre en esto? Pues principalmente el acompañar a lo largo de ese desarrollo ontogenético, a lo largo de todo su desarrollo. ¿Por qué? Porque, prácticamente desde que se decide tener un hijo o una hija, hay
no solamente una implicación, sino una responsabilidad en el parto, en el embarazo, en la lactancia, en los primeros años de vida, en el inicio a la socialización, en los primeros momentos, en la escuela, en la adolescencia y, por supuesto, en todas las demás edades. Pero quizás nosotros desarrollemos este trabajo de forma muy importante en la prevención, en el embarazo, en las embarazadas y en el parto, grupos de embarazadas, grupos de lactancia y crianza, prevención en el sistema familiar y, por supuesto, el que más se nos conoce, que es el espacio de educación libre. ¿Cómo aparece Doñets? Pues Doñets aparece, históricamente aparece hace 20 años, pero recogemos un legado histórico que nos gusta reconocer y nos gusta hablar de él. Son las experiencias libertarias, uno de los más importantes, que desde Tolstoy, vamos a poner por ejemplo, tenía una escuela libre ya hace 2 siglos, o toda la pedagogía progresista que se inició desde que la educación fue masiva. Justamente desde que la educación fue masiva surgieron movimientos progresistas, surgieron movimientos de promover la libertad o promover otro aire en la propia educación, en el propio sistema, que no fuera una educación domesticadora, que no fuera una educación favorable al sistema. Sobre todo en este momento, y nuestro principal eje de influencia y de experiencia es lo que denominamos el nuevo paradigma que Wilhelm Reich y Neil iniciaron en educación, en el cambio anímico y emocional, y que nosotros hemos integrado en nuestra práctica diaria, tanto preventiva como educativa en la escuela. Compartían una idea común, que es lo que llamaban el principio de la autorregulación. La autorregulación podemos entenderlo desde el aspecto psicológico, o desde el aspecto emocional, o del aspecto social. Justamente en las escuelas libres, en la escuela de Summerhill que inició Neil, se hablaba del aspecto social, del autogobierno de los alumnos, de las escuelas autogestionadas, pero que al mismo tiempo tenían el concomitante, es decir, que no puede haber autogobierno social, no puede haber espacio de los niños y para los niños si no hay un espacio para autogestión individual de las propias emociones. Si no somos libres en nuestro interior, emocionalmente sobre todo, no podemos luego ser libres socialmente, gestionarnos en la práctica de colectivos, en la práctica de una solidaridad humana bien entendida. Es como defendiendo esa prevención del acorazamiento, es decir, la coraza nos aparece justamente para defendernos de aquello que nos hace daño socialmente. Entonces, el animal humano sí que puede recuperar esa capacidad innata de sentirse emocionalmente y de transmitirlo eso socialmente. Y educativamente es lo que pretendemos potenciar. Y la libertad funciona, por tanto. Esa es la idea. Nosotros este movimiento lo hemos integrado a partir de nuestra propia experiencia y de nuestra propia práctica de cambio personal desde hace algunos años en la ESTER, en la Escuela de Terapia Reichiana, que tiene la sede aquí en Valencia. Ha sido a partir de nuestro impulso de querer cambiar cosas en el mundo educativo y de nuestro propio pasaje por el diván, en tanto que no estábamos de acuerdo, tanto con nosotros mismos, o teníamos que recuperar nuestra propia emocionalidad innata y también queríamos al mismo tiempo recuperar aquello que socialmente no nos gustaba en la escuela convencional de la que provenimos. Es, por tanto, a partir de todo este legado, de tanto el legado de escuelas libertarias, del trabajo de Reich a nivel preventivo y Neil a nivel educativo, como tiene sentido y tiene cabida nuestro trabajo. La autorregulación, el sentido de que la libertad funciona,
dentro de este concepto que hemos hablado antes de que la ecología tiene sentido en tanto que nosotros somos el primer ser ecológico que hemos perdido nuestra esencia. Y, por tanto, en la escuela hablamos de que hay un espacio de los niños y para los niños. Pues bueno, ahora quizás os dejo en la práctica cómo desarrollamos algunas cosas y nos lo cuenta Inma. Buenas. Pues nada, os voy a contar en 8 minutitos, para que nos dé tiempo al resto de gente también, qué es Doñez en la práctica, lo cual es muy complicado, contar en 8 minutos qué es Doñez en la práctica. Pero, ¿cómo toco aquí? ¿Dónde está? Vale, lo primero que sí que vamos a ver es cómo no entendemos la educación. O sea, no entendemos la educación, como estaba comentando Jordi, pues precisamente como ese proceso de enseñanza-aprendizaje donde se está instruyendo al niño, donde se le está guiando, donde de alguna manera lo que se pretende, como han dicho hoy también en algunas personas, algunos ponentes, no los propios profesores que estamos en las aulas, sino el propio sistema educativo, ¿vale? Porque nosotros también hemos sido profesores en las aulas y tenemos claro que esto no es el modelo de la mayoría de profesores ni de la gente que estamos aquí, pero sí que es el sistema educativo. Entonces, de alguna manera, desde ese sistema educativo lo que se intenta es modelar al niño. Lo que se intenta es crear un modelo ya preestablecido y mecanicista para que el aula, de alguna manera, el espacio educativo sea esa visión social que nos quieren transmitir ya, ¿no? Aquí tenemos una imagen, por verlo de alguna manera en imagen, ¿no? De Frato, de Tonucci. No sé si conocéis al pedagogo Tonucci. Entonces aquí ya vemos de alguna forma cómo no entenderíamos la educación. Ese adulto que está ahí en alto, ese niño que está con los ojos abiertos, el adulto está con los ojos cerrados, y ese proceso en el que no hay una horizontalidad, sino lo que hay es un proceso en el que el adulto está arriba, el adulto lo sabe todo y el niño es el que tiene que ir aprendiendo. Nosotros no lo entendemos así. Como tampoco entendemos que de alguna manera el niño llega a su espacio educativo, a su escuela, con un montón de conocimientos en los que, como dicen en la viñeta, sabe saltar, dibujar, criar canarios, hacer cafés, subirse a los árboles, pero que de alguna manera con esa necesidad de introducir los conocimientos en la mente del niño, lo que vamos haciendo es precisamente haciendo al niño cada día más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito y con una falta de autoestima tremenda que hace que realmente pensemos ya en un momento determinado que no sabemos nada y que los demás nos tienen que decir lo que tenemos que hacer, de qué manera y cómo. Entonces nosotros no entendemos la educación así, entendemos la educación como un proceso de acompañar al niño, un poco ese es nuestro lema, el acompañar al niño y a la niña a lo largo de su desarrollo, tanto en sus emociones como en su proceso de, como decía antes Jordi, en todo su desarrollo, en todo su continuum ontogenético. ¿Acompañándole cómo? Pues acompañar al niño es ir detrás del niño o ir al lado del niño o de la niña, con lo cual no va a haber objetivos a priori. No vamos a organizar nada, porque cada persona va a tener un ritmo diferente y una forma diferente de funcionar. Entonces vamos a permanecer junto a esa personita o a esa persona, ayudándole cuando nos necesite y poniendo los medios para que su desarrollo pueda favorecerle. ¿Y cómo de alguna manera hacemos esto, ¿no? ¿Cómo acompañamos al niño dentro de un aula, dentro de un espacio educativo, dentro de pues bueno, como padres, como madres, como personas que estamos en contacto con estos niños y estas niñas? Pues estableciendo un modo característico de relación. Un modo característico de relación que estaría basada pues, en la observación y en el contacto. No podemos no podemos estar con los niños y con las niñas si no los estamos observando, si no sabemos lo que está ocurriendo en el aula. Claro, el tener muchas cosas a priori, el tener muchos objetivos, nos está impidiendo el poder observar los procesos del aula. Una observación basada en el contacto, basada en abrir nuestro campo energético, saber estar con el niño y con la niña. Por tanto, de alguna manera, saber escucharle. Sabemos todos que no es lo mismo oír que escuchar. Y en nuestro ritmo cotidiano, en nuestro mogollón del día a día, en nuestra necesidad de acabar, nuestra necesidad de tener que hacer, estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Escuchar significa bajarse al nivel, significa abrir de nuevo nuestro campo energético. Significa también, en esa relación, aceptar a la persona que tengamos delante. Aceptarla sea como sea.
con sus miedos, con sus necesidades, con sus emociones, con sus nerviosismos, con sus gritos, porque cuando yo me siento aceptado, puedo aceptar a los demás. Esperar, porque muchas veces nos sorprendemos cuando somos capaces de esperar. Estamos siempre, como estoy diciendo, queriendo que las cosas se hagan, pero cuando dejamos, cuando paramos, cuando somos capaces de decir, a ver qué es lo que ocurre, nos sorprendemos tremendamente de lo que una persona es capaz de hacer. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para esperar. Una relación basada en el respeto, como estamos diciendo, pues bueno, al ritmo del niño y de la niña, a sus deseos, a sus motivaciones, a sus emociones. ¿Cuántas veces caemos en ese juego, ¿no?, de que el niño o la niña llora? No se llora. ¿Cómo que no se llora? Tengo la necesidad de llorar, tengo la necesidad de expresar. Nuestras emociones, como estamos diciendo aquí, están totalmente siempre anuladas. Vamos a relacionarnos desde la emoción, desde la mirada, desde el contacto. Y trabajando siempre junto al sistema familiar. O sea, nosotros en Dañés lo que hacemos es trabajar, o sea, el espacio, como decíamos antes, es de los niños y para los niños, pero trabajamos junto al sistema familiar, junto al padre, a la madre, a la familia, teniendo siempre una relación conjunta en la que digamos que el objetivo común es ese niño y esa niña. En un encuentro entre lo educativo y lo preventivo, donde digamos que lo más importante para nosotros es la felicidad. Como ya decía Neil, la felicidad del niño es lo más importante. Neil, sabéis que tiene una frase que dice: prefiero un barrendero feliz que un ministro neurótico. Nosotros, pues bueno, poniéndola en la posición del siglo XXI en el que estamos, de alguna manera también entraríamos ahí, ¿no? Preferimos una persona feliz que una persona, muchos títulos, muchas historias, pero que realmente, pues bueno, es una persona que no está en contacto, que no se siente. ¿Y cómo ponemos todo esto en la práctica? Pues bueno, en los grupos heterogéneos. Para nosotros es muy importante el que los niños y las niñas se relacionen en esas edades que tenemos, desde los 2 más o menos, desde los 2 años hasta los 16 años, en las que están todos juntos, no hay separación por edades, no hay separación por aulas, dentro del juego libre y la experimentación activa como la base de todo. Eso sería la base inicial, la posibilidad de experimentación, la posibilidad de juego libre, porque a partir de ahí es donde va a surgir todo lo demás. Con un tiempo flexible y circular, no un tiempo lineal. Para nosotros el tiempo lineal sería el tiempo más mecánico, donde todo está programado. El tiempo circular o el tiempo flexible es aquel tiempo que de alguna manera te permite iniciar una cosa para después dejarla y volver otra vez a iniciar otra. Y dentro de esa horizontalidad, de esa autoridad natural de la que hablaba Neil, en el que los adultos aprenden de los niños y los niños aprenden de los adultos. Donde el aprendizaje surge de una manera natural por la sensación de estar vivo. Digamos que hay un triángulo, este triángulo que os ponemos aquí, donde estos serían los 3 pilares fundamentales para nosotros del aprendizaje: la necesidad, el interés y la experimentación. Cuando yo necesito algo, cuando yo tengo interés por algo, me intereso por algo, y a partir de ahí, si puedo experimentarlo, realmente el aprendizaje va a ser un aprendizaje natural, no un aprendizaje memorístico. ¿Qué recursos utilizamos para que de alguna manera también todo el tema emocional, todo el trabajo de las vivencias en el día a día se puedan llevar a cabo? Pues utilizamos los recursos de las asambleas, que nosotros les llamamos los círculos mágicos. Espacios para que el adulto no tenga que intervenir, para que sean los propios niños y niñas, las propias personas que están en ese espacio, los que van de alguna manera poniendo las normas, que en un espacio libre también hay, por supuesto. Los círculos mágicos, aparte de un lugar donde decidir las cosas, es un lugar de escucha, donde sentirme reconocido, donde ver al otro, donde que el otro me vea, donde poder expresar, donde poder hablar, donde poder comunicarnos y decirnos las cosas. Es un espacio de comunicación, de intercambio, de resolución de conflictos y de toma de decisiones. A los círculos mágicos los niños acuden y las niñas acuden voluntariamente y todos los votos valen por igual. Desde los 2 años hasta los 16 años los niños son capaces de decidir. Nosotros tenemos claro que cualquier persona es capaz de decidir si se le explica y se le pone a su nivel lo que se está en ese momento intentando votar o querer hacer, ¿no? Hay una participación libre y están integrados en la actividad cotidiana. O sea, que en cualquier momento, si cualquier persona tiene una necesidad de hacer un círculo mágico, se convoca, porque es más importante que cualquier otra actividad. ¿Cómo llevamos a cabo el trabajo? Pues bueno, seguramente os preguntaréis y diréis, bueno, pero estos niños ¿cómo aprenden?, ¿no? Que es la pregunta típica del millón. Bueno, pues hay una serie de recursos que utilizamos, aparte de, como ya hemos dicho, la experimentación activa y el juego libre. Esos recursos son los rincones, los talleres y los proyectos de trabajo. Los rincones
con entradas y salidas libres totalmente, por supuesto. Los rincones están organizados en el espacio y tienen pues, bueno, los materiales a su alcance para que ellos puedan coger en cualquier momento lo que necesitan para trabajar, para jugar. Pueden ser individuales y o grupales y, como sabéis, pues, bueno, un rincón es totalmente globalizador. Los talleres son propuestos por ellos o por el educador o la educadora a principio de curso o a lo largo del periodo escolar. Son dados por ellos o por los educadores o educadoras. Cualquier persona puede plantear quiero hacer un taller o me gustaría hacer un taller y las personas que están allí eligen. A mí me gustaría, igual hay 5 o 6 personas o 10 o 15 que quieren participar en un taller. El resto a lo mejor no, es de libre elección. Ahora bien, cuando participamos en el taller sí que se crea un compromiso que intentamos de alguna manera, pues bueno, según el momento evolutivo de cada niño, pues que integre y que tenga claro. Yo me he preparado el taller, tú acudes al taller, vamos a crear un compromiso y una responsabilidad mutua. El objetivo del taller es ofrecer herramientas para después adaptarlas a uno mismo. O sea, que de alguna manera el taller tampoco es yo te enseño, voy a hacer un taller de zapatillas artesanales. Yo te enseño cómo yo sé hacer el taller de zapatillas artesanales, pero es posible que cada uno de vosotros que estéis apuntados al taller y de vosotras hagáis unas zapatillas de diferente forma, si se os permite la libre creación, a partir de lo que yo os estoy diciendo desde mi taller. Y los proyectos de trabajo que forman parte del interés y de la demanda cotidiana del niño y de la niña. También, de nuevo, tienen una libertad de participación, también con un compromiso grupal mayor, por lo que sabéis también del funcionamiento de proyectos, mayor que los talleres, porque el proyecto, pues bueno, cada uno tenemos una función y si no participamos esa función desaparece y se rompe. Con lo cual, a partir de ese trabajo estamos hablando también de la importancia del compromiso y de la responsabilidad. El educador va a acompañar, va a dotar de materiales, va a potenciar la investigación, pero van a ser ellos y ellas las que de alguna manera van a dinamizar todo eso. Luego, cuando se termina un proyecto, se hace una exposición grupal al resto de gente en los círculos mágicos. Y bueno, todo esto así dicho muy rápido, siguiendo las características que definen los espacios de educación en libertad. Aquí en España en este momento hay muchos espacios de educación en libertad, que fuera de aquí se les llama escuelas democráticas. Aquí les llamamos espacios de educación libre y digamos que tienen como 3 ejes muy importantes que están definiendo esos espacios de educación libre, que son estos que os hemos puesto aquí. La libre elección de la actividad, que el niño y la niña tengan la posibilidad de elegir la actividad que quieren en cada momento. El poder de decisión, sin importar la edad que se tenga, y el respeto del ritmo. Serían los 3 elementos importantes que definirían un espacio de educación libre. ¿Y qué observamos en todo esto? Pues estamos observando en estos 20 años de experiencia pues que tiene sentido lo que se está haciendo, que realmente los niños son libres, que realmente los niños contactan con sus emociones y que bueno, pues hay una mayor capacidad de lenguaje, cuerpos flexibles porque no están sentados todo el día en la mesa, están moviéndose, están movilizándose continuamente. Hay una gran capacidad de crítica. Si algo sorprende a la gente que viene de prácticas es el punto de cómo los niños son capaces de mirarte a los ojos, de decirte aquello que sienten y aquello que piensan. Hay una relación directa con el adulto, hay una capacidad muy importante de afrontar los conflictos que surgen dentro del espacio y, sobre todo, pues, bueno, como hemos dicho al principio, lo que más importaría de todo, que es esa motivación y esa alegría, ese ver que los niños y las niñas realmente son felices. Y como acabar, como decíamos al principio, de alguna manera con una frase de Reich que dice que el foco de nuestra atención deben de ser los niños para poder salvaguardar sus potencialidades todavía innatas, ayudándoles a encontrar su camino, ya que nada puede cambiar mientras la humanidad siga desarrollándose encorvada y contraída. Mientras no podamos entrar en favorecer, en esa prevención de la que hablábamos al principio, en favorecer que el niño y la niña sigan en contacto con esa capacidad con la que vienen al mundo y les permitamos que sean ellos mismos, sin ponerles ningún tipo de trabas que haga que se cree esa coraza que nos hace alejarnos cada vez más de nosotros, no vamos a cambiar nada. Y bueno, pues esa es un poco la idea y la visión. Queríamos poner unas diapositivas, si da tiempo, unas fotos para que veáis un poco todo esto. No sé si es mi móvil o qué es. Vale. Para que veáis un poco todo esto en la práctica, en una situación cotidiana. Unas fotitos cuando, no sé, 2 minutitos o 3 de fotos.
Bueno, como no sé si quedan muchas diapositivas o no, tampoco nos queremos extender mucho más y ya habéis, pues eso, que solamente ya deciros que si os apetece estáis todos invitados y todas el día 19 de mayo, que tenemos una jornada de puertas abiertas con fiesta y comidita y bueno, pues para que podáis venir si os apetece y estaríamos encantados de veros y ver a todas por allí. Gracias.